En su libro El fin de la naturaleza, Bill McVitie señala que hemos dejado de ser los dueños de nuestra tecnología, porque mientras sigamos arrastrados por el deseo ilimitado de progreso material, las cosas se nos escaparán de las manos y no habrá modo de ponerles límites. En esas condiciones es muy improbable que desarrollemos la ingeniería genética para erradicar la enfermedad y luego no pretendamos utilizarla para la fabricación de pollos perfectos. Pareciera pues como si nuestros logros personales y colectivos tuvieran una faceta oscura y tenebrosa, y que el progreso ilimitado y descontrolado deja el caos a su paso. En cuanto al lado oscuro de la religión, James Hillman nos dice: tras las tinieblas de lo reprimido, lo que ha sido y está enraizado, y detrás de la sombra personal, lo que todavía no es y está germinando, se halla la oscuridad arquetípica, el principio del no ser, lo que se describe y denomina diablo, mal, pecado, muerte, nada. Uno de los objetivos fundamentales de la religión es, y siempre ha sido, el de definir a la sombra, enfrentar el mundo de la luz al mundo de la oscuridad y determinar la conducta moral de sus seguidores. Toda religión tiene su manera peculiar de escindir la totalidad en bien y mal, y cuando más afilado es el instrumento que utiliza, más específicos son los ideales éticos que prescribe. En un universo dividido entre el blanco y el negro, el camino de lo correcto y el camino de lo equivocado se dirigen en direcciones completamente diferentes que pueden conducirnos a los cielos o llevarnos, por el contrario, a las profundidades de los infiernos. Los creyentes de este tipo de religión afirman que debemos elegir entre uno y otro sendero. También hay quienes reconocen la relación existente entre el lado oscuro y el lado luminoso y aceptan la relatividad del mundo humano. Así, el filósofo del siglo XII, Maimónides, dijo: la maldad solo lo es en relación a algo. La tradición hebraica parece reconocer los aspectos oscuros y luminosos de Dios, su naturaleza irada y su naturaleza misericordiosa, mientras que el Dios cristiano, por su parte, al afirmar yo soy la luz, se aleja de su hermano oscuro, el diablo, la sombra. Las fuerzas parejas del bien y el mal, de la luz y de la oscuridad, aparecen con pequeñas variaciones en casi todas las tradiciones. En el conocido símbolo del taoísmo chino del yin y el yang, por ejemplo, cada uno de los polos contiene al otro. Ambos representan la relación existente entre los opuestos, indisolublemente unidos en un abrazo eterno y su continua transformación mutua. Según las tradiciones místicas y esotéricas, sufís, alquimistas, chamanes, etc., la sombra y el mal no son realidades objetivas y eternas, sino que, por el contrario, son energías internas mal comprendidas y, por consiguiente, mal encaminadas. Como señala Joseph Campbell, quien es incapaz de comprender a un Dios, lo percibe como un demonio. Para los místicos, en cambio, el bien y el mal se asientan en nuestro interior. Es por ello que sus enseñanzas no apuntan a prescribir una moral, sino que tan solo aspiran a ofrecernos fórmulas para llevar a cabo el trabajo espiritual. En este contexto, una determinada práctica meditativa puede ayudar al individuo a armonizar su energía dañina, como la rabia y la lujuria, por ejemplo,
y reencauzarla hacia el lugar que le corresponde en nuestro mundo interno. Hay buscadores espirituales que consideran que su trabajo con un instructor o gurú constituye fundamentalmente un trabajo con la sombra. Joseph Chilton Pearce, por ejemplo, describe así sus relaciones psicológicas con su maestro. Cada vez que me acercaba al gurú, afloraban aspectos pueriles ocultos de mi personalidad, demonios que me hacían aparecer como un asno ante la persona que más deseaba impresionar. De este modo, el gurú me ayudaba a hacer algo que no podía llevar a cabo solo, algo en lo que nadie sino él podía ayudar. No para hacerme sentir ridículo, sino para echar luz sobre mi oscuridad, luz sobre mi sombra. Solo podemos construir comunidades basadas en la honestidad y el reconocimiento de las limitaciones humanas y descubrir la auténtica vida espiritual cuando recuperemos las proyecciones de sabiduría y heroísmo que habíamos depositado en los demás. William Shakespeare decía: nuestra vida es un tejido entrelazado con el bien y el mal. Nuestras virtudes serían admirables si no estuvieran contaminadas por nuestros defectos. Y nuestras flaquezas serían desesperantes si no se hallaran atemperadas por nuestras virtudes. La sombra personal constituye un asunto completamente subjetivo, pero la sombra colectiva, por su parte, configura la realidad objetiva a la que comúnmente denominamos mal. Nuestra sombra personal puede modificarse mediante el esfuerzo moral, pero la sombra colectiva, sin embargo, no se ve afectada por nuestros esfuerzos racionales y puede dejarnos con una sensación de total y absoluta indefensión. No obstante, cuando nuestros valores personales se sustentan en los valores institucionalizados, nos sentimos vacunados contra los efectos negativos del mal. Es por ello que hay quienes buscan refugio a su desesperación en la fe y la obediencia a los valores absolutos que proponen los sistemas religiosos o ideológicos, que históricamente ha utilizado el ser humano como defensa psicológica ante las profusas amenazas del mal. El mal y los problemas que acarrea han llamado la atención del ser humano desde los tiempos remotos. Entre los pueblos aborígenes, que han permanecido prácticamente sin muchos cambios desde sus orígenes, el mal siempre ha estado asociado a la oscuridad y la noche. La vida cotidiana de esos pueblos está impregnada de creencias supersticiosas asociadas literal y simbólicamente con la idea de la sombra. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, el mal era deificado con la figura de Set, el hermano oscuro de Osiris. Set personificaba el árido desierto, la causa de todas las sequías y plagas que azotaban a la floreciente cultura del fértil valle del Nilo. En la mitología persa, por su parte, la vida era simbolizada como una batalla entre Ahura Mazda, que representaba la fuerza de la vida, portadora de luz y de verdad, y Ahriman, que representaba la fuerza de la maldad colectiva, el señor de la oscuridad, de la mentira, la enfermedad y la muerte. La cultura hindú prevalente en todo el subcontinente indio considera que el mal transpersonal forma parte de la continua transformación de la sustancia única divina, la energía vital. Según el erudito Henry Shimmer, el mal forma parte integral del ciclo kármico de causa y efecto. Los hindúes creen que su felicidad o su desdicha dependen de sus acciones y de las intenciones que las mueven. Según un relato hindú,
el bien y el mal se alternan en incesante ciclo. Por ende, el sabio no se identifica con el bien ni con el mal. El sabio no está ligado absolutamente a nada. El pensamiento occidental, por su parte, se sustenta en los aleccionados relatos de la Biblia judeo-cristiana y en la mitología griega. Toda nuestra cultura se halla impregnada con imágenes procedentes del drama del Antiguo Testamento, la historia de un pueblo guiado por la conciencia que sostuvo un privilegiado diálogo con su Creador. Las parábolas de Jesús y la parafernalia que acompaña a Satán, el ángel de las tinieblas, nos proporcionan los símbolos fundamentales para comprender la maldad humana. Para la mitología griega, en cambio, el mal colectivo es una creación divina. Todos los dioses del panteón olímpico presentan una extraordinaria correspondencia psicológica con nuestro mundo de ubris y de sombras. Se trata de fuerzas arquetípicas, de fenómenos reales y palpables que se originan más allá del mundo de causas y efectos, pero que se manifiestan entre los seres humanos. En los grandes mitos griegos, el mal es una fuerza preexistente con la que deben contar los mortales. A veces no vemos los males del mundo, pero en otras, en cambio, los descubrimos con aterradora lucidez. Nosotros percibimos el mal como un conflicto entre lo que esperamos de la vida y lo que ésta realmente es. Nuestra entusiasta visión del mundo nos ciega a la visión de lo negativo, pero esta ignorancia tiene importantes consecuencias. De este modo, permanecemos inconscientes de la realidad del mal, y esta ingenuidad puede explicar gran parte de las abominaciones realizadas por los seres humanos en nombre de una noble causa. La sombra colectiva puede convertirse en un fenómeno de masas y hacer que naciones enteras se vean poseídas por la fuerza arquetípica del mal. Esto puede explicarse por un proceso inconsciente denominado participación mística, un proceso mediante el cual los individuos y los grupos se identifican emocionalmente con un objeto, una persona o una idea, y dejan de lado cualquier tipo de discriminación moral. Este fenómeno colectivo es el que sustenta la identificación con una ideología o un líder, que da cauce de expresión a los miedos y sentimientos de inferioridad de toda una colectividad. A menudo esta situación asume formas colectivas fanáticas y da lugar a fenómenos tales como la persecución religiosa, la intolerancia racial, el sistema de castas, el fenómeno del chivo expiatorio, la caza de brujas o el odio genocida. De este modo, cuando la sombra reprimida por toda una sociedad se proyecta sobre una minoría, se activa considerablemente potencial para el mal de esa colectividad. La persecución y el holocausto nazi de judíos, gitanos y homosexuales en la Segunda Guerra Mundial, el anticomunismo norteamericano y el sistema constitucional sudafricano del apartheid constituyen espantosos ejemplos de este fenómeno. La expresión del mal colectivo suele desafiar nuestra comprensión. Es como si de repente estas fuerzas brotaran de la mente inconsciente de un gran número de personas. Cuando tiene lugar una epidemia mental de tales proporciones, nos hallamos indefensos para combatir las calamidades que provoca. Los pocos que no quedan atrapados en tal fenómeno masivo de participación mística corre el peligro de convertirse en víctimas de él. Consideremos, sin ir más lejos, la negativa del pueblo alemán a aceptar la existencia de los campos de exterminio nazi, la ceguera del mundo entero al régimen genocida del Mer Rojo de Camboya, o la indiferencia global al sufrimiento del pueblo tibetano a manos del comunismo chino.
Este fenómeno colectivo suele personificarse en un determinado líder político, en un Hitler, por ejemplo, quien sobrelleva entonces las proyecciones colectivas, reprimidas por toda una cultura. La sombra colectiva no solo se halla viva en tales líderes, dice Lilian Feyron, sino que ellos mismos son representaciones de la sombra colectiva, del adversario y del mal. En los últimos años, hemos presenciado valerosos intentos de poner fin a este tipo de problemas. Gandhi en la India consiguió recuperar la dignidad y la independencia de su país mediante la no violencia. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles constituye la avanzada de la causa de la igualdad racial y sigue inspirando a individuos y naciones a desafiar las fuerzas represivas del mal. Las sanciones de toda una civilización unificada contra el fenómeno del apartheid sudafricano son un resultado directo de ese logro. El movimiento de los derechos de las mujeres, de los niños, de los marginados y de los ancianos desafía abiertamente las fuerzas inconscientes del mal presentes en la vida de muchas naciones. Pero para evitar caer involuntariamente en la ingenuidad inconsciente, necesitamos de continuo nuevas formas de pensamiento sobre el mal. La mayoría de nosotros, sin embargo, solemos utilizar como estrategias de enfrentamiento la evitación y la negación. Pero la negación del mal constituye una aflicción permanente de la humanidad, que quizás sea la forma más peligrosa de pensar. No todo el mundo está de acuerdo en que el mal constituye un aspecto permanente de la condición humana. San Agustín, por ejemplo, expuso la doctrina de la privatio boni, que consiste en la idea de que el mal no es más que ausencia del bien, noción según la cual las buenas acciones pueden ayudarnos a erradicar el mal. Hume decía respecto a esto: existe una tendencia casi innata a dar prioridad a lo bueno y a hacerlo así con todos los medios a nuestro alcance, sean adecuados o no. La tendencia a maximizar el bien y minimizar el mal, la privatio boni, puede, pues, ser una verdad metafísica. En este tema no conviene dar nada por supuesto, solo subrayaría que en nuestro campo de experiencia, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, etc., son opuestos equivalentes que siempre se implican mutuamente.